Y yo diría que vayamos directamente a la temática de hoy y dijimos, bueno, empecemos hoy un poco distinto, un poco al revés, con una especie de picadito, pero de temas judiciales, porque tenemos varias cositas para comentar acá con Andrés, con Ana, si se anima un poco Ana también, así que tenés habilitada la palabra cuando quieras tomarla. En esta semana nos encontramos con una sorpresa que ha sido que se ha designado un nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero no solo eso, porque uno diría, bueno, es un simple trámite, cada 3 años ya se sabe que se va a nombrar un nuevo presidente, pero resultó ser que se generó, a pesar de que son 5 gatos locos, los ministros de la Corte, perdón, los de gatos locos, ¿no? Pero son 5 nada más, los ministros de la Corte Suprema, pero hay conflictos permanentes entre ellos, aunque lo quieran disimular, la realidad es que se generan todo tipo de rencillas entre ellos por tener un poco todavía más de poder del que tienen. Todos quieren o varios quieren. Evidentemente hay intereses políticos también en la Corte que se manejan muy profundos. Claro, les interesa a todos o a varios de ellos quién es el que establece. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte es el que fija los temarios que van a ser tratados en las reuniones de la Corte. Esa es una de las cuestiones. Y después tiene incidencia en la representación de la Corte ante terceros, ¿no? Cualquier cosa pasa por el presidente de la Corte. Los temas de superintendencia, por ejemplo. Los nombramientos de personal, cuestiones presupuestarias, varios. ¿Seguro? A ver, está un poco más compartido y repartido en la actualidad que años anteriores, pero igualmente funciona con cierto peso específico de quién es el presidente. Bueno, la cuestión es que Lorenzetti, una persona que tuvo como presidente de la Corte Suprema durante casi toda la época kirchnerista, con algo más de 10 años creo que estuvo como presidente, claro, le tomó el gustito y él le interesa muchísimo estar al frente. Bueno, la realidad es que la votación, no sé cómo consiguieron los votos, pero un ministro que es Maqueda, se volcó a favor de la presidencia de Rosati, y a su vez Rosenkrantz, que era ministro hasta ahora, también decidió votarlo Rosati. Rosati se votó a sí mismo, la verdad que muy elegante no es, pero bueno, lo hizo. Eso le valió una crítica bastante fuerte del propio Lorenzetti. Bueno, la cuestión es que quedó como presidente de la Corte Rosati. Igualmente a considerar una cuestión la ausencia de Lorenzetti en la votación. Si fue adrede, si fue estratégico. Y sí, seguro. Dio la casualidad que ese día tenía una conferencia que seguramente, si no la tenía, ya prevista como para que ese día se iba a tratar el tema de la presidencia de la Corte, bueno, se la inventó de alguna manera. Y también la otra persona que está muy asimilada, muy cerca del pensamiento kirchnerista, que es la doctora Hayton, por distintas razones que, bueno, los que estamos un poco informados sobre lo que pasa en la justicia lo sabemos. Ella tiene una hija que prácticamente tiene un sueldo muy cercano al de un ministro de la Corte, está al frente de una secretaría que se inventó a partir de ella, muy innecesaria. Y esto no es lo único. Hayton logró que el propio sistema judicial le permita, le haga una excepción a ella misma para que después de cumplidos los 75 años continúe como integrante de la Corte Suprema, porque la ley, la legislación en principio establece que a los 75 años todos los jueces, inclusive los ministros de la Corte, tienen que dejar sus funciones. Y bueno, solo se conocen un par de excepciones. La de Fait fue una, y ahora ya hace unos años, lo de Hayton. Y bueno, estos favores, digamos, de alguna manera... Sí, ahí recordemos que está siempre la discusión de aquellos jueces que asumieron sus cargos con posterioridad a la
modificación de la Constitución del año 1994, tienen que cumplir esa normativa, la de jubilarse a los 75. Quienes asumieron con anterioridad pueden permanecer porque al momento de la jura no tenían esa condición como obligatoria. Tal cual. Y otro de los temas judiciales que nos interesan, que nos importan, que nos afectan y que de alguna manera ocurrieron durante estos días, es el famoso y antiguo caso Piccolotti. Resulta ser que Piccolotti, ya algunos se habrán olvidado hasta del apellido, Piccolotti fue una secretaria de Medio Ambiente durante la época kirchnerista, llega al cargo de la mano del quien hoy es presidente de la Nación, Alberto Fernández, en aquella época era jefe de gabinete Fernández. Bueno, resulta ser que metido todo esto en medio de lo que fue, y esto muchos lo recordarán, el tema de las pasteras, en donde la Argentina usó determinados argumentos para, bueno, ponerle trabas a la instalación de las pasteras y tratar de ponerle trabas también a Uruguay, que bregaba porque las pasteras se instalaran allí en su país, porque esto da ocupación, permite exportar cantidad de madera y una cantidad de cuestiones importantísimas. Bueno, ocurrió que perdimos la partida y Piccolotti surge de aquel movimiento en contra de las pasteras. Fernández la toma para sí y la designa secretaria de Ambiente o de Medio Ambiente. ¿Qué pasó? Piccolotti, desempeñándose en su cargo, se robó todo. Hoy podemos decirlo con esa palabra porque ya está condenada. En estos días fue condenada a ¿qué? ¿Fue condenada vos? Sí, a 3 años de prisión en suspenso, o sea que no va a ir en principio detenida. Es una burla. Falta sin perjuicio de eso la revisión por parte de la Cámara de Casación y eventualmente por la Corte Suprema. Sí. Hay que ver cómo avanza el proceso. El fiscal, digamos que el fiscal pidió creo que 3 años y 9 meses, si no me equivoco. Bueno, el tribunal dictó el veredicto, no tenemos los fundamentos todavía, van a venir creo que después de las elecciones, después del 14 de noviembre, días después, y lo que sí, bueno, tenemos confirmado cuál es la condena, y la condena es en suspenso. Recordemos también que Piccolotti está viviendo desde hace años en Estados Unidos, con una vida muy holgada, una vida muy cómoda. Claro que no tan cómoda en el sentido de que alguna vez la Secretaría de Estado de Estados Unidos estuvo averiguando qué pasa con los cargos que tenía y que tiene y que se transformaron en condena de Piccolotti. Es decir, allí ya la tienen de alguna manera. Sí, querían ver, creo, en su momento si se trataba o no de una persecución política. Exactamente, y se convencieron de que no era tal. Cuando vieron la documentación entendieron que era un argumento defensista y no más que eso. Se llevaron todo un dossier de pruebas en ese sentido y justamente se convencieron de que ya no era así, digamos que era bastante responsable por entonces, que estaba, los elementos probatorios en su contra eran bastante. Queremos un poco hacer en esto una autorreferencia, a mí en particular, en representación de la ONG Contadores Forenses, que todavía integro, me tocó participar en el juicio oral como testigo. ¿Por qué como testigo? Porque durante el proceso judicial en los primeros tiempos nos solicitaron y hemos presentado un informe técnico. Un informe técnico es un informe, en este caso un informe contable, que no es una pericia en sí porque es una presentación unilateral y proveniente de una ONG en este caso, o sea, no lo hicieron los peritos de la Corte Suprema. Y allí establecíamos una cantidad de cosas. Pero recuerdo, y solo voy a nombrar o mencionar, lo que nosotros dimos en llamar el bypass al presupuesto nacional. El bypass. ¿Por qué el bypass? Y bueno, porque como era gran parte de la mecánica, para eludir los controles del Estado Nacional, sacaban del ámbito del Poder Ejecutivo los fondos de la Secretaría y los giraban a una entidad que se llamaba Argeninta, que es una fundación,
también del Estado, pero es una fundación que por supuesto no tiene ni tenía que rendir cuentas al Estado, y de esa manera hacían un uso indiscriminado de los fondos, y los fondos se utilizaban para cosas un poco ridículas y la mayoría improcedentes, como por ejemplo pagarle los pasajes personales a toda la familia Piccolotti, hasta la chica que trabajaba en la casa haciendo la limpieza, pagarle la comida del perro, cantidad de cuestiones, está ahí toda una nómina, había usos y abusos del dinero estatal. Sí, hubo cajas con documentación en ese sentido, que quien investigó esta cuestión, porque todo esto nace de un periodista que se llama Claudio Saboya, que se hizo la investigación y publicó en el medio donde trabajaba y trabaja, que es el diario Clarín, publicó un informe sobre esto documentado. Nosotros después aportamos alguna documentación y se amplió todavía un poco más. Y resulta ser que, ¿qué hizo el hoy presidente Alberto Fernández en aquel momento? Citó a una conferencia de prensa, que casi nunca las hacían. Citó una conferencia de prensa en donde, como había sido el que investigó el propio Claudio Saboya por Clarín, fue Claudio Saboya y fueron todos los periodistas de todos los medios. En esa conferencia de prensa, Alberto Fernández, para aquellos que no lo recuerdan, se dedicó a denostar, a descalificar, a maltratar, a ofender el trabajo de Claudio Saboya, que era impecable. Todo para intentar llevar aguas en favor de la secretaria Piccolotti. La cuestión que se armó un bodrio tal que la situación incluso laboral del periodista Claudio Saboya se complicó en esos momentos, porque semejante arremetida por parte de un funcionario tan importante que era el jefe de gabinete de entonces, esto no pasa desapercibido, y realmente a partir de ese momento Claudio Saboya la pasó bastante mal durante todos estos años. Ahora, ¿qué pasó con la causa? ¿Cuánto demoró la causa desde aquel tiempo a la fecha de hoy? 14 años. 14 años, nada más ni nada menos. Cuenta por ahí Claudio Saboya que por aquella época, cuando se presenta ese primer trabajo para publicar en el diario, resultó ser que se enteró de que su esposa estaba embarazada de, no sé si el primer hijo, que hoy tiene 14 años, y que después de mucho pasar momentos de tener que soportar muy malos tragos, resulta ser que ahora se reivindica su nombre, porque con la condena de Piccolotti se ve claramente que evidentemente la investigación de Claudio Saboya era totalmente cierta y verdadera, porque ya ahora lo dice la justicia. A ver, y pasaron 14 años hasta la condena. Todavía, como mencionamos antes, falta revisión por parte de la Cámara de Casación. ¿Cuánto les calculamos más? Y ¿3, mira, 4, 5? En un caso, está bien, por ahí con un poco más de peso político, como fue el tema de sobresueldos con el expresidente Menem, si mal no recuerdo, Casación tardó 3-4 años y después, una vez que se confirmó la condena, pasó a la Corte, y la Corte la tuvo 2 años sin poder expedirse por el fallecimiento. Terminó prescribiendo la causa por fallecimiento, entonces la Corte no se expidió, pero pasaron 5 años y medio más en el caso de Menem, así que en un caso así no nos debería sorprender que tarde más o menos los mismos tiempos. Vamos a aprovechar esta oportunidad para decirles, o le voy a preguntar a Andrés, si de casualidad lo sabe, si conoce la causa penal, que es una causa también del Estado contra funcionarios del Estado, que ha demorado más en el tiempo en toda la historia de nuestro país. ¿Tienes idea? No lo sé, pero me imagino que debe ser alguna de la administración de Menem. Sí, lo es, pero en realidad los hechos se produjeron, incluso creo que comenzaron antes del periodo de Menem. Te la digo directamente. Dale. Y vos enseguida te vas a dar cuenta. Yo lo sé porque fui también ahí testigo, hice el peritaje mientras trabajaba en la Corte Suprema como perito oficial. Es la causa Yacyretá. ¿Y sabés cuántos años demoró la causa Yacyretá desde sus inicios hasta que se dictó? El año pasado se dictó
la sentencia final, definitiva, que al final es ridículo porque terminó con un sobreseimiento de los últimos 3 imputados que había mal, porque las pruebas indicaban que tendría que haber culpabilidad. ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto demoró? ¿Cuánto? Decía un número. Y 25 a 30 años, imagino. 34 años. 34 años, así que tenemos todo el récord por ese lado. Y esto es una vergüenza, ¿no? Evidentemente estas cosas tienen que cambiar, modificarse, porque hoy nadie se acuerda, ni tiene ningún sentido dictar una sentencia después de tanto tiempo, de tanta duración. Bueno, y volviendo a los temas judiciales, ¿qué más nos queda? Nos queda el caso de Cristóbal López. Bueno, Cristóbal López, en el tema FIP y en su vinculación, Cristóbal López sabemos que dejó de pagar miles de millones de pesos de impuestos recaudados, en donde su empresa, Oil, de aquel entonces, era solo agente de retención. O sea, así como retenía, tenía que depositar. Retención, un pasamano, digamos. claro, no tenía que generar el dinero, simplemente recaudarlo y depositarlo. Tal cual, así era. Y bueno, y no lo hacía, se la quedaba esa plata. Esa plata se la quedaba, y así juntó durante los años, varios años, muchos millones de pesos, porque era plata que provenía de los peajes o de los peajes, y creo que también de la nafta, de los combustibles. Claro. Plata de los combustibles que se comercializaban, que debía ingresar automáticamente al fisco, y no lo hacía. ¿Qué hicieron con esa plata? Bueno, se compraron 1000 empresas. Expandieron el grupo económico. Tal cual. Utilizaron como mecanismo de financiación de las empresas que fueron comprando una a una, entre ellas, por ejemplo, C5N es una de ellas, pero muchas empresas de todos los ramos o de varias actividades, algunas de ellas empresas claves estratégicas desde el punto de vista político. Bueno, resulta ser que ahora pasaron 2 cosas con respecto a estos temas. Una, que la FIP se retiró como querellante de la causa penal que está tramitando. Por suerte en ese caso, hay un fiscal que es García Elorrio, y debemos destacarlo como muy positivo, que es el único que quedó, digamos, un poco defendiendo la situación real del Estado, porque la FIP, como decíamos, se retiró. El fiscal pidió una condena apreciable contra él, contra el socio de Cristóbal López y contra también quien era el titular de la FIP, Echegaray, Ricardo Echegaray. Bueno, la cuestión que todavía está pendiente. En estos días vamos a conocer, ya sabemos que el fiscal mantuvo su postura, a pesar de que el Estado se retiró a través de la FIP, mantuvo su postura, y que allí es posible que nos encontremos en día más, por ahí la semana que viene podemos comentarlo, con una condena dentro de esa causa. Pero veremos, todavía el cuento no ha concluido. Y allí radica también, aprovecho el comentario para destacar la importancia de que haya un Ministerio Público Fiscal, una Procuración General de la Nación independiente, porque en caso de que, está más que claro que el oficialismo hoy por hoy maneja los intereses judiciales que tiene la FIP, que tiene la Oficina Anticorrupción, que tienen los diferentes organismos de control en general, y en caso de que domine también el Ministerio Público Fiscal, tranquilamente el Procurador General de la Nación podría dar la orden de retirar la acusación. Entonces, en esa causa, a modo de ejemplo la tomamos, podría quedar impune por una decisión casi que administrativa. Entonces, ahí es la importancia de tener una ley independiente. Pero eso no es todo, Andrés. Vos sabés que esto tenía una, y ahora desde ayer o desde hoy tiene 2 connotaciones más. El mismo tema tiene 2 connotaciones, o sea, el mismo tema, me refiero a Cristóbal López. Por esta misma causa, la FIP le permite, además de haberse retirado como querellante, le permitió a Cristóbal López pagar su deuda, porque la deuda existe y fue admitida y no hay duda que la deuda está. Pagar esta deuda, no sé, algo así como 80, 90, 100 cuotas, una cosa inexistente, para lo cual tuvo que emitir una ley que prácticamente fue una ley a medida, porque no lo podía hacer directamente la FIP, y consiguió la aprobación a una tasa porque está por debajo
de la inflación, porque la tasa creo que es del 30 y pico por ciento, y la inflación ya este año ya lleva al 40 y pico por ciento. Así que ahí hay otro perjuicio adicional. Pero además, hoy o ayer, ya no conozco, no me acuerdo con exactitud, pasó que el Estado le devuelve a Cristóbal López una obra que en su momento tenía, que se le quitó por haber cometido delitos. Un trabajo que rondaba los 500 millones de dólares y que, al ser deudor y tener la causa penal y demás, cesó como proveedor del Estado. Bueno, ahora resulta ser que el bueno de Cristóbal López recibe como espaldarazo, por supuesto, digamos que Cristóbal López es un empresario K, de los que llamamos empresario K, un empresario que ha coadyuvado y ha colaborado con todo el proceso kirchnerista y siempre estuvo a disposición, aportando los recursos que fueron necesitando para sus tareas políticas o de obtención de votos. Bueno, y ahora por último, antes de que me corten, porque ya nos hemos pasado, estamos llegando a la primera media hora de programa. Hoy nos abusamos porque la tenemos a distancia acá a Ana, que se tiene que bancar toda esta parte que mucho no le debe gustar, pero por ahí lo viene haciendo con toda dignidad. ¿Y qué nos quedaba? ¿Algún tema? Claro, el último tema sería la problemática que hay con el tema de la libertad de prensa, ¿no? Cómo están siendo atacados aquellos periodistas que investigan. Y esto lo venimos viendo ya hace un tiempo, en todo este periodo de año y pico, casi 2 años kirchnerista, y resulta ser que hay una buena, hay algunas malas. Por ejemplo, la buena fue que recientemente un juez dictó una resolución en contra de una demanda, de una demanda que hizo la expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra Eduardo Feynman, el periodista Eduardo Feynman, en donde le imputaba o le reclamaba por haber dicho públicamente en la televisión, en los medios, que que la presidenta no era la persona más honesta del mundo, y utilizó unos calificativos, no necesitamos repetirlos, pero la cuestión es que le reclamó además como 1 millón de pesos de indemnización. Bueno, la buena noticia es que el juez de esta causa dijo no, hizo uso de la libertad de prensa es más importante, acá no se trataba de una persona pública, no es que aparte no hay agravio, sino simplemente información. Y bueno, esta es una buena. Otros 2 casos que vienen en este mismo sentido, recordemos, es el caso de Daniel Santoro, la causa de Dolores, donde se lo trató de condicionar en las investigaciones que realiza desde hace muchísimos años, a través del ex juez de Dolores, Alejo Ramón Padilla, que a raíz de su actuación en Dolores fue ascendido y hoy es juez federal y electoral de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, exactamente. Y bueno, y el último caso es el que ya mencionamos, el de Claudio Saboya, que también la pasó muy mal como periodista, y ya lo dijimos al principio, así que no lo vamos a reiterar, y hoy está de alguna forma reivindicado. Bueno, y con todo esto nos vamos a ir a una pausa, por solo un par de minutos, y volvemos con más temas interesantes para este programa de El Futuro es Hoy.